¿Querés el teléfono? Ah, sí. Es lo que más nos impactó. Ya. A mí esa conciencia de que si no busco espacios de meditación o de tranquilidad, no necesariamente de meditación, para repasar y acercarme esto de lo que es el karma, en el día a día, cuando es tan rápido, no lo voy a poder frenar. La importancia de buscar momentos de tranquilidad, de revisar mi día, ver dónde no puedo frenar, dónde no, para ir creando un hábito que se me pueda hacer pasable, no solo aprender y después seguir en la vorágine. Muy bien, muy bien. Yeah. Good. A mí lo del hábito me pegó mucho, creo que es lo más importante, porque lo que me hace volver a la rueda de samsara, que son los hábitos que uno tiene y que los hace casi sin pensar. Y también me impactó mucho el que cada uno de nosotros somos potenciales Budas, entonces que todo lo que sembremos es mucho más fuerte entre nosotros. Sí. Y todas las personas que para nosotros sean potenciales Budas me pareció. Good, good. Eso ya viene a ser una técnica de una práctica, ¿no? Pero te ayuda a que el karma sea más fuerte. ¿Más? ¿Qué sacaste vos? A mí me encanta esa parte de cuando hablamos de que todo lo que uno tiene que, en realidad, tenés que hacer un esfuerzo, ¿no? Empezar a pensar cosas feas, porque todos tenemos al final un poco de envidia. Yo me acuerdo que una de mis compañeras me decía, tengo esa envidia, no de la buena. Y es verdad, a veces me decís, ¿por qué tengo envidia si a esta persona le puede ir mejor? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Pero lo bueno ahora es que creo que todo un tiempo también ese awareness se llama, a mí me llega, no ahora, me llega hace un tiempo y no hace mucho eso de decir, no, pero no tengo que ser así, tengo que pensar que en realidad estoy sintiendo algo feo y hay que tratar de cambiarlo, para que se transforme en algo positivo, creo yo, y eso de que las cosas te vuelven también es así, de si vos te estás mintiendo, o si la gente que es muy celosa, y siento que es muy celosa porque tiene ganas de ser infiel. Eso un poco pasa todo el tiempo. Muy bien. Sí. Lo que me gustó del video es que el default setting que hablan, ¿no? Es lo que nosotros normalizamos de nuestra vida. Siempre tenemos el default setting. El default setting es cuando, sin conciencia, sin pensar mucho, ¿qué te viene a la mente? ¿No? Esos hábitos que estuvimos hablando, ¿no? Ese es el default setting. Pero también estaba hablando de la vacuidad. Puede pasar mil otras cosas. ¿Por qué no se imaginan eso para plantar? Eso para tu default setting que cambie a algo oscuro a algo positivo, ¿no? Y después, mirando al mundo de una manera positiva, como todos Budas o lo que sea, empezás a sentir que el mundo es así. ¿De qué está hecho el techo? Diamantes. ¿Y no? Si lo haces, lo haces y lo haces. ¿Bien? Ok. Ahora llegamos a la sexta de estas. Y ya hicimos. Ya hicimos 1, 2, 3, 4, 5, bastante rápido, ¿no? Y ahora la última es el tallador de diamantes. ¿Bien? Okay. Como siempre vamos a hablar por qué es importante saber esto, de dónde viene, qué es la esencia de lo que estamos entendiendo y cómo se pone en práctica. ¿Se acuerdan Prajnaparamita, lo que era? La sabiduría, wisdom, que es la vacuidad, entendimiento de vacuidad, ¿no? Eso es la sabiduría. Y mezclado con las ganas de sacar a mi sufrimiento y a todo sufrimiento a un lugar donde eso no existe. Eso mezclado se llama la perfección de sabiduría. ¿Ya? Prajnaparamita. La colección de trabajos en eso, es decir, todos los textos, las sutras, todo eso, que hablan de la perfección de sufrimiento, de wisdom, sabiduría, se llaman yum en tibetano. ¿Esa es la pregunta? No sé. ¿Cuál es la primera pregunta? Da los nombres en sánscrito y tibetano para el sutra tallador de diamantes.
No, la colección. ¿Ah? Yum es la madre, lo que escuchamos en inglés. Cualquier sutra, trabajo del Buda o las commentaries que tienen que ver con vacuidad es la madre, le dicen, ¿no? Están en una parte de las librerías separadas, cerca del Buda, todo eso, y le dicen, ahí está la madre. ¿Por qué madre? Da vida a Budas. Ok, el linaje donde viene esta enseñanza, de vuelta del Buda de los años 500, el Master Vasubandhu, que ya lo conocen, escribió ¿qué? ¿Vasubandhu? Sí. El Abhidharma. El Abhidharma, muy bien. Del maestro Kamala Shila, que es lo que está enseñando Geshe Michael ahora sobre la meditación, y Choni Drakpa Shetru. Esta es la primera, ¿no? Diamond Cutter en sánscrito es Vajra Cherika y en tibetano es Dorje Chupa, ¿no? ¿Qué quiere decir Dorje? Dorje es como un sello, un candado, ¿no? Dorje. Es diamante. Esto es un Dorje. Se ve como un candado, ¿no? Pero lo que está haciendo, esto es una representación de un Dorje. Es un doble diamante. Lo que está tratando de... ¿Ah? Por eso me sonaba. Lo que está tratando de simbolizar es un diamante real. Es la célula, la estructura de un diamante. Entonces, durante los años lo fabricaron así, ¿no? ¿Los conocen a los Dorjes, no? No. Sí. Este es un Dorje. Se usan los tibetanos cuando tienen la campana y el Dorje, cuando están haciendo ¿yeah? ¿No? Ok. Eso representa un diamante. Ahora vamos a tener que empezar de vuelta. Sos malo. Ok. Dorje Chupa. No chupa, chupa. Corta. Y Vajra, ¿qué quiere decir? En sánscrito, Vajra. Good. Vajra, diamante. Cherika. Corta. Muy bien. Estoy chequeando qué dormidas están, porque esa no era difícil, ¿eh? Están todas bastante dormidas, ¿ok? ¿De dónde? Ok, here we go. Esto vamos a hablar de 4 partes, ¿no? Un poquito sobre el sutra, el Diamond Cutter o Vajra Cherika o el tallador de diamantes. Le dicen el tallador de diamantes, ¿no? Sí. Cortador, ¿no le dicen? Tallador acá. El libro está traducido como tallador. En ver. ¿Al cortador? Sí. ¿Carola lo cambió? No, como la final me dice cortador. Yeah, yo prefiero el cortador, porque no es talla, es cortar. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ok, excelente. ¿Por qué? Viene en 4 partes, ¿no? Sobre la sutra, que es todo sobre la vacuidad, y va más y más y más profunda cada vez. Se pone bien heavy. Y habla de la vacuidad y karma. La vacuidad directa y la vacuidad y la liberación. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hablar ahora. Acá vienen las respuestas 2, 3, 4. ¿Por qué el diamante? ¿Por qué el metáforo del diamante? What? Harry Potter. I know Harry Potter. They're gonna win against the evil forces. Okay. ¿Por qué el diamante es un metáforo para la vacuidad? Porque es transparente, por más que sea ancho, es transparente y corta nada más que con diamantes a sí mismo. ¿Pero por qué? ¿Cómo? ¿Cómo la vacuidad es transparente? Ah,
Porque no se ve. Porque está traspasada por todo. Traspasa todo. Porque está en todos lados. Porque es la verdad. Un diamante corta un diamante, ¿no? Eso es la segunda, eso es la número A. ¿Okay? Hay 3 partes de por qué se usa el diamante en el estudio budista para hacer un metáforo o un símbolo de lo que es la vacuidad. La vacuidad no es un diamante, ¿okay? Es un metáforo para decir, cuando llegas a la percepción de la vacuidad, por primera vez en tu vida, te das cuenta que la vida como la percibías estaba errónea, ¿sí? Por primera vez te das cuenta de eso. Y te das cuenta cómo es posible que todo cambie a la iluminación con certidumbre. Hay 4 cosas que te das cuenta. Pero una de las cosas que te hace sentir es que esa experiencia que tuve es como un diamante, ¿no? Por eso que Michael tiene un diamante en el diente, no sé si lo vieron. En los 90s se hizo poner un diamante adentro del diente este. ¿Cómo se lo vieron? Cada vez que sonríe está el tic. Yeah. Por eso, no sé cuántos años en la compañía de diamante. Porque cuando tenés la percepción directa de vacuidad, querés acordarte de esa experiencia porque te ayuda, te enseña de que este mundo es como una ilusión. El mundo que vivimos, todo el dolor y todo eso, no existe de la manera que pensamos que existe, tan sólida. Lo viste de real. Entonces querés lo más, pero después tu mente vuelve al hábito de tratar de vivir así. Entonces querés una cosa que te recuerda. Y el diamante te hace ese recuerdo, esa asociación, porque es lo más cerca de lo último, de lo más fuerte que tenemos en este mundo, ¿no? Nada puede cortar un diamante, solamente otro diamante. Ultimate, se dice último. Sí. Lo más... Supremo. Lo supremo, lo ultimate, is the most, yeah? Nothing more than that. That's ultimate. Se dice último, ¿no? Último es last. Para mí no es supremo. ¿Sí? Un ultimátum, el último. Ok. Viene del último también. Ok. Entonces, en este planeta, lo más fuerte que hay, lo más indestructible, es el diamante, ¿sí? Solamente con otro diamante lo puedes cortar. No hay nada más fuerte. Por eso es un metáforo para esa experiencia de percibir la vacuidad. Porque eso es fuerte, te cambia todo. No hay nada más alto que eso. ¿Sí? Okay. Por eso es la primera, porque no hay nada más fuerte, ¿no? Para acordarte que la vacuidad es así. Totalmente claro, un diamante perfecto. Si yo pongo una pared de puro diamante entre nosotros, no es como poner un vidrio que se ve un poco de... Hay un vidrio verde o lo que sea. Sí. Nos vemos exactamente igual. Porque es totalmente puro y translucent, ¿no? Y ese es un metáforo para decir que la vacuidad está en todos lados. No la puedes ver, pero existe en todo. Y no la puedes ver. Tal cual como si tuviésemos un diamante. ¿Está bien? Esto tiene vacuidad, esto tiene vacuidad, esto tiene vacuidad, esto tiene vacuidad. ¿Qué quiere decir tener vacuidad? ¿Ah? Que está vacío de tener una esencia profunda. Claro, es decir, que esto no es flor por ser flor, por su cuenta. Que nosotros percibimos flor, sí, correcto, convencionalmente juntos. Quiere decir que tenemos la misma karma hacia ese objeto. Pero hay otros seres que no perciben flor. La abeja. La oveja, la abeja. La oveja. La oveja también. La oveja también. Entonces, la vacuidad, si queremos llegar a percibirla, no hay que ir a buscarla a otro lado, está acá. Siempre está todo acá. No es que hay que ir a la Himalayas. ¿Yeah? Cool. Y si se rompe un diamante, todos los pedazos de diamante son exactamente iguales a los otros pedazos. Los cortes son precisos, no son así, son todos por la estructura física del diamante, son todas, las partículas de diamante son todas perfectamente iguales a todas las otras, ¿no? Carbon particle,
100%. Y la vacuidad de una pared es exactamente igual a que la vacuidad de un piso, de un árbol, de mi ser. Muy bien, perfecto. Entonces, eso es Diamond, Vajra, ¿sí? Vajra es tibetano o sánscrito. Y el Vajra es Dorje. Muy bien, quería chequear si estamos despiertos. El cutter, el diamond cutter, la palabra cutter en el texto quiere decir que. Sí, pero ¿qué corta? Con la ilusión. La realización directa de la vacuidad corta el metáforo del diamante. ¿Cómo? ¿Corta la metáfora del diamante? ¿Entendés? O sea, necesitas más una metáfora. Es algo que te corta y nunca más volvés a ver la realidad como pensabas que la veías. Así trabaja, pero la palabra cutter en el texto dice, la vacuidad es como un diamante, ¿no? Sí. Perfecta, última, fuerte, transparente, está en todos lados. La realización de vacuidad te corta ese metáforo y no está ni cerca a ese metáforo. Es mucho más verdad, mucho más claro, mucho más fuerte que un diamante. Te corta los diamantes, te corta el metáforo de diamante. ¿Entendemos o no? ¿Sí? Diamond cutter. Este texto que estamos por entender te va a cortar lo más último, lo más grande, lo más universal. El metáforo de lo que es la vacuidad te lo hace bosta. Sorry. ¿Yeah? Porque es una realización. ¿Yeah? Okay. Porque ni nos podemos imaginar. No, está tan lejos del diamante que si esto es lo más que tenemos en este mundo, esta realización te corta eso totalmente. ¿Bien? ¿Y got it? Sí. Por eso es importante no el tallador, sino el cortador. ¿Bien? Esa es, no sé si es la 1, la 2 o la 3. El captcha. ¿Se acuerdan lo que es el captcha? Sí, recién lo perdieron, ¿no? Vamos a hacerlo de vuelta. El captcha es Lo que no encontramos, ¿no? Lo que no encontramos cuando buscamos. Cuando buscamos una flora, como la encontramos, lo que encontramos es el captcha. perfecto. Cuando tratan de encontrar que lo bueno del helado de coco sale del helado, no lo encuentran. Eso que no encontraron, ese es el captcha. El objeto que negamos. ¿Qué negamos? Que hay algo adentro del helado que nos dé ese sabor. Y lo que encontramos es que nunca hubo ese algo, es una idea mental nada más. Ni existió lo que buscábamos. No existe, encontramos lo que no existe. Claro, encontramos lo que no hay. Sí. ¿Por qué es importante saber lo que es un captcha? ¿Por qué es importante saber lo que no es posible? Porque lo contrario es posible. Porque si no sabemos qué vamos a buscar. Si no tenemos una idea de cómo aparecería un helado que existe por su cuenta, dulce o rico o bueno, si no sabemos que esa posibilidad no lo vamos a poder encontrar, porque no sabemos cómo se parece, ¿no? Si yo les digo el ejemplo que usamos con Geshe Michael, el Purple Two-Headed Elephant, un elefante con 2 cabezas que es violeta, ¿no? Grande como un elefante normal. ¿Hay esa clase de elefante en esta pieza, en esta habitación? No. Pero si yo no les digo que busquen para esa clase de elefante,
no saben qué están buscando. ¿Sí? Entonces ahora les digo, esa cosa que no existe, como un elefante con 2 cabezas que es violeta, vamos a ver si existe, ¿no? Lo pueden conceptualizar, aunque sabemos que no existe porque es imposible esa cosa, pero vamos a ver si existe de cualquier manera, ¿no? Cuando buscan, y acá dicen, bueno, el elefante es así, ¿no? Entonces acá no está, Afganistán, Pakistán, acá tampoco están, ¿no? No hay elefante así. Eso es el captcha, no existe eso, ¿está bien? Sí. Eso es importante, el captcha de una flor que sea bella de su lado. ¿Cuál es? No existe. No, pero dame una flor que sea buena de su lado. No hay. Pero ustedes piensan que existe una flor linda. ¿Que sea linda de su lado? Sí. No, porque puede venir otra persona, la ve y le puede parecer fea. Sí, pero eso es como no existe. Si pensamos que existe, describe cómo existe esa clase de flor, que no existe. Esa flor sería una flor que todo ser que la vea, un pájaro, un Buda, Muy bien. un preso, Todos sin excepción. todos vendrían y dirían que linda flor. Flor, ¿no? Una hormiga, un elefante, todo. Todos dirían. ¿Y esa clase de flor existe? No. Sabemos que no, ¿no? Eso es el captcha. Eso es lo que la flor está vacua de esa calidad. ¿Bien? Nunca pudo tener esa calidad, no existe. ¿No? Entonces, ¿eso es fácil de entender, sí o no? Sí. Sí, ¿no? ¿Y por qué es tan difícil vivirlo? No, porque es fácil entenderlo, Es ¿no? fácil de entenderlo, pero después... Helado de dulce de leche que les guste a todo el mundo. Para mí es riquísimo, ¿sí o no? Sí, a Nicole no lo gusta. Nicole le encanta. Si es, No me gusta. ¿eh? No me gusta. No, pero sí te gusta, sí es rico. Pero es verdad eso. No lo puedes creer. Tenés un problema mental. Está bueno usar el gacha como objeto de meditación, ¿no? Claro que sí, ya, ahí te lleva. Ese es el captcha, ¿ok? Sí. Al principio de esta sutra, que es así, que lo que basó Geshe-Michael en su libro El tallador de diamantes o el cortador de diamante, Subhuti le pregunta al Buda, ¿cómo tendríamos que pensar un bodhisattva? ¿Cómo tendríamos que vivir? ¿Cómo tendríamos que practicar? ¿No? Cuando escuchan esa parte, ahí empieza el Buda diciendo, si quieren ser bodhisattvas, si son verdaderamente bodhisattvas, seres que quieren salir de acá para llegar acá y traerse a todos, que tienen realizaciones. En este ejemplo usan bodhisattvas como aryas, ¿ok? Y le empieza a explicar un montón de rollos. ¿Qué tiene que pensar un bodhisattva? ¿Cómo tiene que vivir un bodhisattva? ¿Cómo tiene que practicar un bodhisattva? Y le empieza a decir que hay un montón de clases de seres, los que nacen de huevo, los que nacen del agua, nada más, los mosquitos, ¿no? Los que salen del vientre. Hay un montón de seres innumerables en el universo, ¿no? El bodhisattva tendría que pensar a llevarlos a ellos a todo a nirvana, ¿no? Sí. Eso es coherente con lo que sabemos que es bodhisattva activity o bodhicitta, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque es que nace en el beneficio de todos los seres. Muy bien. Y después el Buda le dice, un bodhisattva que piense como un bodhisattva, que viva como un bodhisattva y que practique como un bodhisattva, tiene que querer llevar a todos los seres afuera, a todos los seres, ¿no? Millones, billones de seres. Y empieza con un rollo de que hay tantos seres como partículas de arena en el río Ganges, y adentro de cada partícula de arena hay otro río Ganges con partículas de arena, y en cada partícula de arena hay tantos seres, ¿no? Hay muchos seres en el universo. Hay que tratar de llevarlos a todos, ¿no? Y después te dices, pero si pensás que los llevas, nunca se van a llegar a nirvana. Si pensás, Si pensás que vos lo vas a llevar
y que se van a iluminar, estás erróneo. Un bodhisattva nunca va a poder hacerlo. Porque tiene que estar iluminado para poder hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Solo si lo No, porque pensás vos no podés actuar sobre Porque el vos no karma podés del llevar a otro. nadie. Claro. Vos bueno. podés entrar sí, tu karma, proyección. pero no podés actuar en el karma del otro. Mira la proyección de la dama. Vos le podés enseñar y Desde tu proyección No, pero podés eso- llegar a todo. ¿Estás pensando solamente o haciendo cosas también? Haciendo cosas, sí. How you think, how you live, how you practice. Esas tres cosas, ¿no? A ver si lo puse acá. A ver, no. ¿Cómo lo haces? Lo haces giving, ¿no? Un montón de giving, una de las prácticas para llevarlos. Entonces me pregunto. Perdón, se los digo de vuelta. En esta respuesta le dice, si pensás que siendo un bodhisattva vas a llevar a toda esta gente acá, nadie se va a iluminar. ¿Por qué le dijo eso? En la sutra de la cuidad. Porque entonces te tiran la fruta. Tirá, no, para eso quiero que piensen bien. Ahora, si pensás que puedes llevar a toda esta gente. ¿Un bodhisattva tiene que llevar a la gente a eso o no? ¿Está haciendo esto para llevar a todo eso? Sí, y después te dice, imagínate que todos vienen, ¿no? Ninguno se va a iluminar. Sí, si los ves que vienen de su propio lado. ¿Sí qué? Si yo los veo que vienen de su propio lado. Si vos pensás que sos un bodhisattva, que el bodhisattva va a hacer algo existiendo por su propia cuenta hacia seres que existen por su propia cuenta para llevarlos a un nirvana que existe por su propia cuenta, es imposible ser esa clase de... Si sos bodhisattva que pensás que sos un bodhisattva, no sos un bodhisattva, te dice, en el medio de esto. Claro. ¿Qué te está haciendo el Buda? Te está cortando las opciones para pensar que el mundo existe de esta manera, ¿no? Un bodhisattva no es un bodhisattva que existe por ser bodhisattva. ¿De dónde viene la percepción de bodhisattva? Tu mente tiene una percepción de bodhisattva, pero ¿sos un bodhisattva? De su propio lado. Depende de tu percepción. Exacto. Pero si pensás que ahora soy bodhisattva, sos un bodhisattva. Sí, para vos sí. Para vos, De tu Sí. propio lado, sí. de tu propio Para lado. vos, desde vos. Ujú. ¿Y para el resto? Depende de ellos, depende de Entonces, sus ¿podés vidas. llevarlos? No. podés llevarlos. Sí, bueno, es interpretar como Buda, sí. Depende de tu percepción. Claro. Depende de tu percepción. Pero si alguna parte de tu percepción piensa que hay algo que es self-existent, que es un gacha y vos lo percibís que es verdaderamente hay una libertad, verdaderamente hay un bodhisattva y verdaderamente existen los seres, no sos un bodhisattva y no llevas a nadie. Se pone más pesado. Pero dijimos que verdaderamente hay otras mentes. Verdaderamente hay otras mentes. Ahora estamos entrando bien profundo al teaching que te lleva a la vacuidad, ¿ok? O sea que ¿Qué quiere decir verdaderas mentes? Hay mentes. ¿De dónde vienen esas mentes verdaderamente? Todo viene de mí. ¿Y existen esas mentes o no existen? No de su propio lado. No, de su propio lado, pero existen. Sí, Sí. Ahí, en ese espacio entre esas dos cosas, ahí está la existencia. Ahí está viviendo en este mundo y persiguiendo este mundo el Buda. Hay gente que tiene mente. ¿Me pueden verificar si hay otras personas separadas de ustedes en este mundo? ¿Sí o no? ¿Yo existo? Sí. Sebas. ¿Sebas? Sí. Yo creo que sí, dice. Ok. ¿Y existe así, como una mente ahí? yo lo veo así, yo lo veo que viene así. ¿Así existe o no existe? Comprendo, Realmente. No existe así realmente. ¿A qué es así? Así como lo perciben ustedes con mente. Y pues si es humano, tiene mente. Y si perro también. Por eso. Y sí. si Dios también.
¿Y existe así? ¿Verdaderamente existe así? No, verdaderamente no. ¿Qué quiere decir verdaderamente? De su propio lado. No sé si Que en esencia no es como yo lo veo. Yo lo veo De la como mi única percepción. manera que existe es proyectado desde mis semillas. Esa es la única. ¿Proyectado hacia qué? ¿A qué estás proyectando? La única manera que vos existís para mí es que yo tengo semillas en mi mente que te van generando Sí. en mi cuerpo y en el ego. ¿Pero yo existo o no? Sí. Solo de esa manera, Para ti. para mí. ¿Y yo existo para mí? Y sí. Sí, claro. ¿Ah? Sí. Ahí está. Por eso, ¿viste? Tenés duda, ¿no? Cuando nos ponemos en una posición, nega la otra. Y cuando nos ponemos en la otra posición, nega la primera. No es ninguna de las dos. Está en el medio. Y no sabemos estar ahí. No podemos. Según los teachings, no tenemos la capacidad mental en ser humano, ¿no?, de tener esas dos ideas a la misma vez. ¿Cómo viene el mundo relativo, ¿no? El que viene de mis karmas, que aparece así. ¿Cómo viene eso? Como un Sebas. Tiene mente. ¿Cómo lo percibe un Buda? ¿No? No es así solamente. Está bajo de ser así. Es así por mis karmas. A la misma vez, difícil de tenerlo. Porque uno te informa que es imposible que sea bajo, porque le estoy hablando. Y el otro te dice, es posible, que es bajo por lógica. ¿Sí? Y es difícil mantener a los dos lados esa percepción a la misma vez. Podemos hacer como estamos haciendo en debate, pero ahora el Buda nos está llevando más profundo a empujarnos a estas esquinas de percepción para que podamos tocar la vacuidad. ¡Auch! Cayó muy bien, mira. Sí. Yo tengo Ay, la pero- sema reductiva y la sema real. De que existe Lujo, que existe para él y yo para mí existe. Pero lo que estoy diciendo es que es difícil mantenerlas en el mismo milisegundo a las dos. Un Buda tiene esa calidad, puede observar las cosas. ¿Okay? El Bodhisattva vio la PDB, ¿no? La percepción En este de- ejemplo sí, ¿okay? Pero puede haber bodhisattvas que no. ¿Okay? Pero llamarse Bodhisattva es porque la vio o porque tiene bodhicitta. Es mi bodhisattva. Bodhicitta Bodhisattva tiene bodhicitta, es decir, tiene un pero no wish, necesariamente vio la vacuidad. no necesariamente, ya. Pero en este ejemplo sí. Lo único que te da algo es la acción de dar, ¿no? Entonces por eso es la primera de las 6 perfecciones. Giving, ¿cómo se dice eso? La profesión de dar. El dar. De dar, ¿ok? Entonces, como un bodhisattva, el Buda dice tienen que dar, ¿no? Y el dar produce 2 de los 4 cuerpos del Buda, ¿no? O 1 si no lo quieren dividir, el Rupakaya. Y esto lo hicimos antes ayer, Nimarnakaya, Sambhogakaya, ¿no? Pero usualmente decimos los 3, Nimarnakaya, Sambhogakaya y Dharmakaya. Juntamos esto, ¿no? A estos 2. ¿Ya? Pero en el 5 le van a preguntar cuáles son los cuerpos del Buda. ¿Qué crea la percepción de que este cuerpo es perfecto y divino? Toda la actividad que hizo un ser perfeccionándose, toda la actividad de dar, de giving, de tener una percepción de tener un cuerpo. El mérito, thank you. El mérito. ¿No? El mérito, la montaña de mérito. La montaña de mérito, gracias. Y la montaña de sabiduría Te da el Dharmakaya, la mente de un Buda. ¿Qué es qué? ¿Cómo es la mente de un Buda? Omnisciente. Omnisciente, percibe todo. Y hoy dijimos, o ayer dijimos, ¿qué quiere decir percibir todo? Que percibe las dos realidades a la vez. Eso recién lo dijimos. Pero ¿qué es importante? Percibe cómo poder ayudar a todos. sabe todo. ¿Qué necesitan las situaciones para iluminarse? What to Eso take es lo más up importante. and what to give up. What to take up and what to give up. Yeah? Sí.
Tignaga dijo eso, ¿no? Y Dharmakirti dice, si quieren saber todos los detalles del universo, vayan a estudiar con Eagles. Google. Con los Eagles, con las águilas, porque ven todo, ¿no? Okay. ¿Estamos bien con esto? Sí. Ok. Hay una parte de la sutra donde el Buda dice en los últimos 500 se va a terminar la Dharma, ¿no? En los últimos 500 años, dice. En los últimos 500 dice, ¿no? Y hay como 8 interpretaciones que quiere decir los últimos 500, ¿ok? Y nosotros tenemos la favorita, ¿ok? De la sutra de Goddess of Flawless Light. Dice, después de 2500 años, después de que fallece el Buda, el Dharma va a ir al land with those with the rosy cheeks, ¿ok? Después de 2500 años, el Dharma se va a ir al occidente. ¿Sí? Ahora, más o menos cuando estaba Geshe Michael enseñando. Y Choni Lama, que es el último de los donde sacamos estos textos, interpretó que los últimos 500 quería decir que hay 10 sets de 500. Los primeros 2500 años van a estar en Asia y los últimos 2500 años van a estar en el occidental. Y quiere decir que los últimos 500 de esos años el Dharma va a desaparecer, ¿no? ¿Y cómo desaparece? ¿Qué pasa después? No hay seres en este mundo que tienen la percepción de salir. Bueno, es una muy buena pregunta porque Subhuti preguntó la misma pregunta, ¿no? ¿Y después qué pasa? ¿Qué pasa después de los 500 años que se van? Y el Buda se enojó cuando le preguntó eso. Le dijo, no, es una de las veces que se enojó, le dijo, ¿sos estúpido que me estás preguntando eso? ¿De dónde viene el Dharma? Claro que hay gente en los últimos 500 que van a tener realizaciones, que van a percibir la vacuidad. Porque no viene de este mundo, viene de la gente que tiene percepciones, y que tiene sabiduría. Es como si... ¿Por qué lo dijo entonces? Porque en general, en el mundo como lo ve, en los últimos 500 años, y bueno, varias cosas, ¿no? Primero, porque todo lo que empieza tiene que terminar. Y él va a empezar una enseñanza en este mundo que se van a hacer por toda Asia y después el mundo occidental los últimos 2500 años, ¿no? Pero como flor se va a terminar. Todos los libros y las realizaciones, las 2 dharmas. La primera dharma es todas estas sutras que estamos estudiando, que las ponemos en librerías y las digitamos y todo eso. Pero si no sabes lo que quiere decir diamond cutter, si no tienes una realización de lo que quiere decir bodhicitta, si no tienes una realización de lo que es karma, si no tienes esas dharmas, se pierden primero. Entonces, por decirlo mal, un repelotudo en 2500 años encuentra el libro del diamond cutter y piensa que hay que cortar diamantes o que no existe bodhicitta, que no existe un Buda, porque no tienen realizaciones. Esos son los que se van primero en esta flor que es el Dharma en este mundo. Entonces, una de las razones que lo dijo el Buda es porque Dharma también es dependent arising. No es que hay Dharma del Buda que se queda en este mundo. Nos está cerrando las opciones para pensar que cualquier cosa... Pero igual depende de uno. Of course. Dice, claro. Pero no dijeron que iba a pasar acá. El future en En planeta. el fondo está hablando de la impermanencia. Del Dharma. Está hablando de la impermanencia de lo que Dharma está. tiene permanencia. Claro, sí. No hay un Dharma que existe separado de tu percepción del Dharma. De esa manera. ¿No? ¿Estamos bien? Sí. Ok. Y durante toda la sutra, ¿ustedes tienen esta sutra traducida en español o no? Yo creo que sí. Vos me lo mandaste a mí. ¿A todo el Dharma Sutra en español? ¿Vos no me lo mandaste a mí en español?
No sé qué más. Hay que buscarlo. Es interesante. ¿Cuándo se pasan? ¿Muchas? Sí. Ah, ¿Así? no, entonces no. No, tenemos unas de 2 hojas. No way. No, así gordo no tengo la memoria. Tienen que ver que el Buda estaba sentado, ¿no? Con un montón de gente y habló estas cosas que le estoy diciendo yo, ¿no? Seppuku dice, ustedes hablan de Bodhisattva, maestro, por favor enséñame cómo un Bodhisattva tiene que actuar, cómo tiene que vivir, cómo tiene que pensar. Dice, very well, Seppuku, muy bien dicho. Si un Bodhisattva hace lo que hace un Bodhisattva y hace todo lo bueno y se crea que va a llevar a alguien, todos los seres que nacen de huevo o que nacen del agua, todos esos seres, imagínate esos seres, si piensan que lo van a llevar, no lo van a llevar. ¿What? Muy bien, le pregunta y le respuesta. La pregunta es una sutra muy especial y siempre te lleva a la mente a no entender que tenés self-existence aún sobre Dharma. Lo mismo y en los últimos 500, ¿qué va a pasar? Muy bien, como todas las cosas que vienen se van. Pero si crees que la Dharma viene así, no viene así. ¿Y qué pasa después de que se terminan las dharmas? Sos estúpido, recién te dije. No dice eso, ¿no? Pero no hay una dharma que viene así. No hay un mundo que viene así. Entonces te empiezas squeeze hasta que tu mente agarra y te metes en el gozo. En el camino del medio. En el camino del medio. Y siempre... Es difícil porque como el mundo es dual, siempre estamos de un lado o del otro, por eso nos cuesta tanto. ¿Te acordás la idea que te di del eje del mundo? Sí. Ahí, Acá lo tengo online, no sé si dice el Sutra del Diamante. ¿Quién lo tradució? Traducido desde el inglés por Shi Chuan Fa, realizado por la Red Sinji. Ok. Agarrarlo un poco, espera un poco, ¿ok? Porque yo lo que quiero hacer como parte de esto, empezar que escuchen el sutra, que lo tengo en inglés, pero que me gustaría si alguien de ustedes pueden organizar que hagamos lo mismo en español, ¿ok? Acá está la pregunta. pues yo lo había escuchado, pues siempre dicen nada existe, ¿no? Se ponen más, todo lo que existe no existe, sigue, muy bien. Eso lo leímos cuando tomamos Por los eso, cursos de Bodhisattva. pasa que no está tan largo. No es largo. Pero por eso son. Es medio bajón, porque es como que nada existe, nada es esto, nada del otro, es medio bajón. No, están hablando de ustedes del Heart Los Sutra. ojos, eso Eso es el Heart Sutra. no, entonces pero está Subhuti en el Heart Sutra. También, sí. Siempre Siempre está Subhuti, está por todos lados. Entonces me entendí, yo no lo sé. En el sutra hay un verso que se repite y se repite y se repite para ir más y más profundo y aplica la vacuidad a self, living being, life y a person, ¿no? El ser, un ser viviente, ¿no? Siempre la vacuidad se explica eso a lo que es la vida y a nuestra idea de una persona, la mezcla de mente y cuerpo. Yo soy Laura, ¿no? Pensás vos. Pero cuando trato de buscar a Laura, salgo vacuo. ¿Qué es Laura? ¿Un nombre? ¿Qué es Laura? ¿El cuerpo de esa persona? ¿Qué es Laura? ¿La manera que esa persona piensa? ¿Dónde está Laura? Esa Laura que pensamos que es bien Laura, soy yo. Yo soy Héctor. ¿Por qué sos Héctor? ¿Porque tenés este cuerpo? Vamos a encontrar a Héctor acá en el brazo. ¿Está acá? No, ok, le sacamos el brazo y lo dejamos ahí. Sin ese brazo, ¿soy Héctor o no? Sí. Ok, ¿y sin este? También. Y sin las patas. Sí. Ok, la cabeza sola, ¿no? Ahí. Sí. ¿Soy Héctor? Raro. Un poco raro, ya soy raro. Ok. Pero sí, podríamos decir que sí. Entonces, le sacamos todo el cuerpo. Los pensamientos y la manera de tratar de comunicar lo que estoy comunicando. ¿Es este Héctor? ¿Sin el cuerpo? Sí, tu mente. Si pudiéramos encapsular tu espíritu en un frasco y verte, Rafael. Entonces, ¿yo soy mente nada más o yo soy cuerpo y mente juntos? En esta dimensión son cuerpo y mente. Ok. Pero no sé si el cuerpo lo representa, lo representa como la tierra.
se case el cuerpo. Oh, así. ¿Somos mente solamente? No, porque si verdaderamente me sacan el cuerpo, ¿dónde comunico? ¿Dónde te puedes expresar? ¿Cómo hablo con ustedes? En esta dimensión no te lo vamos a Yeah, right? Entonces se pregunta, ¿dónde está esta persona que pienso yo que es tan sólida? Empezás a buscar, no la encontrás. Es que yo me enojo cada 3 días y me pongo feliz cada 4, eso es Héctor. Que yo hablo budismo y español, eso es Héctor. Que no, es difícil. El concepto de Héctor es bajo. Esto me mandaste vos. No sé si vas a leer desde... Y está en español. Yes, I think that's Geshe Michael's, ¿o no? Está En 3 idiomas. tibetano, inglés y español. Es el Geshe Michael, me parece. Sí. Ok, good. Van a encontrar esto en un montón del sutra. ¿Se acuerdan que hicimos la vacuidad del doer, el acto de hacer y lo que hace, ¿no? En el sutra habla del rey de Kalinka. Yo les conté la historia a vos, me parece, el otro día. En una previa vida el Buda se encontró en un jardín donde encontró una princesa y se pusieron a hablar porque se llevaron muy bien. El rey Kalinka, que era marido de la princesa, se lo vieron desde lejos y le tuvo celos, ¿no? Y lo capturaron a ese hombre que era el Joe del Buda, ¿no? Que ya había hubo tenido la percepción directa de la vacuidad, entendió que el mundo no viene así, sabe que el mundo va así, por eso estaba casi iluminado, ¿no? Y encontró a la princesa tan divina y al parque tan divino y todo eso y la conversación tan pura, pero tenía todavía una karma negativa. Entonces vino el rey de Kalinka, se enojó y lo puso al piso, le empezó a cortar los dedos uno por uno, los brazos, todo eso como un regular man, ¿no? Un poco upset. Y ahí le pregunta, ¿ese ser sufrió o no sufrió? Si ya percibió la vacuidad, estaba a punto de hacerse Buda. ¿Le dolió? Le dolió, pero no sufrió. Le dolió, pero no sufrió. ¿Por qué ese ser le dolió, pero no sufrió? ¿Por qué no se enojó y le gritó al rey que pare y no lo puteó y no apuntó su dolor su dolor hacia el rey? Porque ya sabe de dónde viene. Él entendió que viene de él. Y más importante, si se enojaba con el rey, gastaba más de eso, ¿no? Entonces van a encontrar en el sutra también cómo manejar cuando te duele algo fuerte. Si sabes que viene así, estás cierto, lo último que querés hacer es crear ese dolor en esa persona. Listo. Es la manera más fuerte de cortar ese ciclo. Entonces van a escuchar del rey Kalinka. Quiero avivar el Tsong Lam, el Jor Lam, el Tong Lam, el Gom Lam, el Melok Lam. Melok Lam. ¿En qué idioma está? En tibetano. ¿Sí? Son 5 caminos. ¿Todos lo conocen o no? Con razón me sonaba, sí. ¿Sí? Los 5 caminos que te llevan a la iluminación, de un ser normal a un ser iluminado. El primero es acumulación. ¿Qué estás acumulando? Mérito. ¿Por qué estás acumulando mérito y qué necesitas tener en ese primer camino? Sin leer. Renunciación. Renuncia, ¿sí? Estoy podrido de que todo lo que empiezo en este mundo se termina. No importa si lo trato de hacer re bien o en este mundo, de esta manera de percibir el mundo. Y si yo quiero algo, me lo saco, ¿no? Eso termina mal, siempre. Todo lo que empieza termina. Y eso termina con sufrimiento. Hay algo que estoy haciendo acá que no anda, me resigno, que listo, no más. Estoy podrido, quiero otra cosa, ¿no? Y empiezo a hacer cosas buenas hacia otros como para acumular virtud. Esas karmas buenas, las más buenas que puedes crear, ¿qué hace eso? Te empuja al camino de preparación. ¿Qué es el camino de preparación?
Muy bien, empezás a prepararte, a leer, a estudiar la filosofía de cómo trabaja el mundo verdaderamente. Estudias karma, emptiness y estas cosas, ¿sí? Para aplicarlas hacia tu mundo. Y eso te lleva a una experiencia que se llama la experiencia del Path of Seeing, el camino del ver, que significa percibir la vacuidad directa. Pero solamente se puede hacer en un estado de meditación, ¿sí? Okay. Cuando tenés esa experiencia, donde después que tenés mucha virtud y vivís una vida moral, y etcétera, etcétera, en meditación podés percibir cómo el mundo es vacuo de cómo aparece hacia ti, ¿no? Te das cuenta de que todas las acciones de tu mente, de tu speech y todo eso está causando tu mundo cuando salís de esa experiencia. Pero ya te diste cuenta que el mundo no viene así, pero cuando salís de esa experiencia y te encontrás acá en este mundo de vuelta, ¿cómo te aparece el mundo? Aparece así, pero no lo crees, sabes que es una mentira, ¿sí? Y ahí empezás el path de habituación, ¿sí? Que es, voy a habituar a mi mente a lo que vi en meditación. Yo vi esto y lo sé con una certidumbre que nadie me va a creer o que es difícil comunicar, pero sé con total certidumbre que es así como trabaja el mundo. Ahora tengo que habituar mi mente porque tengo 1000 años de habituarla así. Ahora tengo que sacarlo de órbita. ¿Estamos bien? Y el último es el No más aprendizaje. no más aprendizaje. Okay. Otra manera de verlo, your t-shirt. Antes de entrar a un path, ¿no? Somos así. Pensamos que el mundo existe ahí afuera y hacemos todo lo que pensamos que tenemos que hacer para agarrar todo lo que queremos y rechazar todo lo que no queremos, ¿sí? Una vez que empezás con un poco de renunciación, ya esa vida futura que era tan zombie se empieza a apagar y empiezan ustedes a crear virtud, ¿no? El path of accumulation. Y después empiezan a estudiar y a practicar en el path of preparation. ¿Estamos bien? Sí. A ese momento, en el path of seeing, ya salen del realm de desire, ya están arriba de el desire, no sé cómo se dice, el reino del deseo, ¿no? Entraron a forma, ¿no? Tuvieron una percepción diamántica de lo que es la realidad. Y si tienen bodhicitta, pop, tienen una percepción directa de bodhicitta. Pero después hay que habituar eso. No. A mí, es posible, sí, que el cuerpo viene del mono. Eso es una percepción también. Sí, yo sé, pero ¿qué dice el Buda? Él no dijo que venimos del mono. Dice que venimos de causas y efectos, y eso puede ser una causa y efecto. Bueno, pues Yeah. Después el path of habituation es empezás a habituar y llegas a path of normal learning, donde todo percibís. Perfecto. ¿Estamos bien? Sí. Good. Acá viene hay una parte en el sutra, dice, esos que estudian esta sutra verdaderamente van a sufrir. ¿No? ¿Por qué va a decir eso? Porque para todo te va a estar. Bien. No es eso, porque te das cuenta que el sufrimiento lo trae vos. Eso es más fácil de ver. Ok, pero no. ¿Por qué la persona que estudia la vacuidad bien profunda, no así nomás como estuvimos haciéndolo, metiéndote bien a un espacio mental donde estás casi desorientado de esto, ni estás súper metido en esto todavía, estás acá y bien profundamente tu mente no puede agarrarse de nada? Porque está en el vacío y no se siente que nada, no está soportado por... Porque eso te va a dar un sufrimiento, te puede dar libertad. Porque todo depende de vos. Porque te das cuenta que estás siendo responsable de tu propio Claro. sufrimiento. No puedo poner nada afuera. No. Come on, piensen. Pero eso
echar la culpa a nadie. Claro, que solo vos te puedes salvar. No, No le puedo echar la culpa al otro de mi sufrimiento, entonces queda en mí. Es más fácil echárselo a otro. Porque tienes que venir la carga que ya plantaste te va a pegar. ¿por qué? Ya lo plantaste. Ya plantaste un montón de mierda, ¿ok? 1000 años, ¿no? Y estás en órbita, ¿no? Imagínate que sos el cohete o que estás en el cohete. Saliendo de esa órbita, el gravitational pull, ¿cómo te dice? Es chocante para salir de esto, ¿no? Entonces, si vos tenés acá un magneto y acá tenés un opuesto y lo ponen junto, ¿qué hace? Te repele. ¿Y eso te gusta o no le gusta? No. It's not a good feeling, ¿no? Si vas a poner emptiness a donde estaba ignorance, si vas a poner wisdom a donde estaba ignorance, va a doler. ¿Y cómo sale ese dolor? Como experiencias oscuras. Las karmas empiezan a ripening, ¿no? Es más rápido, ¿no? Más rápido, ¿por qué? Porque le estás cambiando la base. ¿Y eso no? Es purifying. Sí. Yo siempre pienso que las que tienen más fuerza salen más. Pero como esto es tan fuerte, salen las experiencias más fuertes. En general. Oh, así. Yo pienso la resistencia del hábito de ignorancia que quiere mantener control sobre mi órbita, ahora no está en el control. Es como si están peleando trompadas para quién está en el control, ¿no? Así, pero yo hacía esto así, no ahora lo haces así, pero yo hacía esto así, ahora lo hacemos así. Es como si están peleando al volante, y eso es como, ¿dónde vamos? ¿No? ¿Ya? Sí. Pero la imagen esa de los avioncitos que son el carro que están por despegar, ¿no? Que siempre a mí me gusta tanto. A mí lo que más me da miedo es que avión va a despegar y cuándo, porque no lo sabemos. Pero me doy cuenta también que estudiando todo esto es como que se aminoran los karmas cuando caen. Por ejemplo, que yo choco y por ahí que saber la vacuidad y estudiar tanto, por ahí choco menos que si... Una de las cosas que van a decir acá en el sutra es que las karmas tan fuertes que iban a ser súper dolores, como 1000 veces muerto, van a venir como una purificación y un dolor menor. ¿Sí? Eso es lo que me doy cuenta que pasa. Majjhimika quiere decir entre los dos extremos de pensar que algo existe por su cuenta. Aún hay gente que piensa el budismo existe por su cuenta, el bodhisattva existe por su cuenta, los seres que voy a salvar existen por su cuenta, la mente que tengo existe por su cuenta, lo que siento de vida existe por su cuenta. Todo eso el Buda está sacándote de encima en esta sutra. Todos esos son extremos, ¿no? Y que no existen para nada también es un extremo. Vivir en esa línea, ouch, ¿ok? Y para Tere, este coso sería re bueno si lo tienen en español, ¿no? Pabonka Rinpoche dijo esto para contradecir esa tendencia de meternos a estos dos extremos, ¿no? Nothing exists naturally, quiere decir nada existe por su propia cuenta, but that's not that nothing exists at all. No quiere decir que no existe para nada. Everything exists merely by convention, ¿no? Por lo que tenemos en común. Everything exists without existing naturally. But everything exists without existing naturally. Es como te lo está dando 4 veces de diferentes lados para que no te puedes escapar en ninguno de los dos extremos. Exist naturally, quiere decir existe Por su cuenta, sí. Naturally, ahí está la flor por su cuenta. It's a really good... cuando están pensando que se están cayendo a uno de los extremos, leen este de Pabonka, ¿ok? ¿Dónde está eso? ¿Lo tenemos? Lo tienen en Liberation, me parece. Y la otra cosa que los va a ayudar, y la sutra lo lleva, es que porque las cosas son vacuas es la única razón por qué funcionan. Nosotros pensamos que la flor funciona como una flor porque es una flor, que se abre, vienen las abejas, se van y se cierran, ¿no? Funciona así como flor para las abejas
porque es flor, por su cuenta. Pensamos así. Pero si algo es por su cuenta, así, necesariamente quiere decir que no tiene causas, ¿ok? Que es por ser así, así. Y si algo no tiene causa, no puede cambiar. Las cosas que cambian, todas tienen causas. ¿Sí? Y si cambia, quiere decir que no es así. Algo le está causando que cambie. ¿Sí? Hay otras causas, y hay otras causas, y hay otras causas. Y la única razón por que ese objeto cambia es porque no es así por su lado, es blank, es empty, es void. ¿Qué es lo que está cambiando? Las percepciones que están cambiando. Así que todo lo que cambia está hecho de otras cosas, causes and conditions, la semilla y las cosas, ¿no? Pero porque cambia, es evidente de que funciona y solamente puede hacer eso porque está bajo de ser así, por su cuenta. Si fuera así por su cuenta, quedaría así, congelado para siempre. No podría cambiar, ¿sí? Así que entender que todas las cosas que son bajas funcionan. No es que no existen, es lo opuesto. Y eso ayuda también. Ok. Les voy a poner el principio nada más, 15 minutos. ¿Esto? Y si no entienden el inglés, se lo tragan. ¿Ya? Anyway, si lo entienden, agarren cosas. Todo lo que enseñé, un poco de lo que enseñé. ¿Cómo practicamos? Dijo Subhuti. Muy buena pregunta, Subhuti. ¿Cómo son los bodhisattvas, Subhuti? Muy buena pregunta, Subhuti. Pero después de los últimos 500, ¿qué pasa? ¿Sos un pelotudo, Subhuti? ¿No? Todos los seres que nacen del huevo, o que nacen del agua, o que nacen de cosas, todos ellos lo van a llevar a Nirvana. Y cuando llegan, nadie va a Nirvana. ¿Cómo? ¿No? Todo eso es para llevarlos a la vacuidad. Así que, si quieren ponerse en Shavasana, son 15 minutos que les pongo, la cosa va por 1 hora, 40 minutos. No tenemos que hacerlo si no quieren, ¿no? Si quieren, cuando están listos, se levantan o van afuera o lo que sea, yo paro. ¿Ok? ¿Cuánto tenemos? Son las 6:05. ¿6:30? Son 6 y 5. 6:30? ¿Están ok? Oh, ¿yeah? Ok. 15 minutos. Here we go. Relax. Yo voy a... Here we go. Y acuérdense de lo que aprendemos un poco de la vacuidad. Ok. Esto es el Buda hablando como mujer. The Diamond Perfection of Wisdom Sutra, the Vajrachedika Prajnaparamita Sutra, Convocation of the Assembly. Thus have I heard. Once upon a time the Buddha was staying in the monastery in Anantapindika's park in the Jeta Grove near Shravasti, with a community of 1,250 monks. Near dawn, Buddha clothed himself, took up his bowl, and entered the great city of Shravasti to beg for his food. After going from house to house, he and the monks returned to the monastery to eat the midday meal. After finishing, Buddha put away his robe and, begging bowl, washed his feet, arranged his seat, and sat down. Subhuti makes a request. In the midst of the assembly, the Venerable Subhuti rose from his seat, uncovered his right shoulder, knelt upon his right knee, and folding his palms respectfully bowed to the Buddha, saying, Tathagata, world-honored one, how wonderful and rare it is that by your compassion we are protected and instructed. You always support and show special confidence in the Bodhisattvas. O world-honored one, when virtuous men and women want to give rise to the mind of enlightenment, Cuando
queremos How aterrizar should más. their minds abide, and what should they do to master their ¿Qué thinking? tenemos que pensar? ¿Cómo The pensar? Buddha said, very good Subhuti, as you say, the Tathagata protects, cherishes, and instructs bodhisattvas so well. Now listen attentively and take my words to heart as I tell you how the minds of virtuous men and women seeking incomparable enlightenment should abide, and how they should subdue their thoughts. The Venerable Subhuti said, Lord, we are so happy to hear your teachings. The Bodhisattvas bowed. The Buddha said, Subhuti, all Bodhisattvas and Mahasattvas should consider this. All living beings, whether born from the womb or hatched from an egg, whether they transform like butterflies or arise miraculously, whether they have a body or are formless, whether capable of profound thoughts or of no thoughts at all. Each of these I vow to lead to nirvana for their liberation from reincarnation. Yet when this innumerable, immeasurable, infinite number of living beings has become liberated, it is the truth that not a single living being has been liberated. Why is this so? In reality, there is no I who liberates and no other who is liberated. If a bodhisattva holds on to the notion that a self, a person, a being, or a life exists, that person is not a true bodhisattva. How a bodhisattva practices charity. Giving, yeah. The Buddha said to Subhuti, when a bodhisattva practices charity, his or her mind should not abide anywhere. A bodhisattva should practice virtue without abiding in appearances, unmoved by sight, sound, smells, taste, touch, or things. A bodhisattva should offer help without abiding in false notions of form. Why? If a bodhisattva practices generosity without abiding in form, his merit will be inconceivable and immeasurable. Subhuti, what do you think? The space in the easterly direction is immeasurable, is it not? You are right, world-honored one, it is not measurable. Subhuti, can space in the western, southern, and northern quarters above and below be measured? No, world-honored one. When a bodhisattva practices generosity without a mind abiding in form, then the merit resulting from that virtuous act is as great and immeasurable as space. Subhuti, the bodhisattva, should thus abide as taught. Physical characteristics of Tathagata. Tathagata quiere decir puro también. Subhuti, what do you think? Can the Tathagata be recognized by how its body looks? No, Buddha, the Tathagata cannot be recognized by how he looks. Why? Because when the Tathagata speaks of the form of his body, it is not real form.
The Buddha said to Subhuti, everything with form is unreal. If all forms are seen as unreal, the Tathagata will be perceived. The future of these teachings. The Venerable Subhuti then asked Buddha, world-honored one, in times to come will there be sentient beings who are able upon hearing these words and sentences to believe them? The Buddha said, Subhuti, do not utter such words. 500 lifetimes after I have passed away, there will be people who observe moral discipline and cultivate merit. When such people hear these words, they will have faith and confidence that these words embody the truth. You should know that these bodhisattvas have sown seeds not only during the lifetime of one Buddha, or even 2, 3, 4, or 5 Buddhas, but have in truth planted these seeds during the life of tens of thousands of Buddhas. Such bodhisattvas coming to hear these teachings will have an immediate arising of a single thought of pure faith. Subhuti, the Tathagata who knows and sees all, will recognize them, and these living beings will thus acquire immeasurable merits. Why? Because they have wiped out false notions of a self, a person, a being, and a life, and of dharma and not dharma. If their minds grasp at form, they will still cling to the notion of a self, a person, a being, and a life. And if their minds grasp the Dharma, they will still cling to the notion of a self, a person, a being, and a life. And if their minds grasp what is not the Dharma, they will also cling to the notion of a self, a person, a being, and a life. Therefore one should not grasp onto the Dharma or that which is not the Dharma. This is the hidden meaning when the Tathagata says, monks, those who know that the teachings about Dharma are like a raft, should cast aside the Dharma, and so how much more cast aside that which is not Dharma. No attainment, no teaching. What do you think, Subhuti? Has the Tathagata attained peerless, perfect enlightenment? And does he have a teaching that he expounds? Subhuti replied, as I understand the meaning of the Buddha's teaching, there is no Dharma called supreme enlightenment. And there is also no set teaching that the Tathagata can expound. Why? Because the Tathagata has said that the Dharma is inconceivable and inexpressible. It is neither Dharma nor is it not the Dharma. Why is this? Because advanced practitioners differ in their accounts of the eternalist Dharma. Real merit has no merit. It's in the merit. What do you think, Subhuti? Buddha asked. If someone filled 1,000 million worlds with the 7 treasures and gave them away in charity, would his merit be great? Subhuti replied, yes, world-honored one, it is because the nature of merit is not merit that the Tathagata is able to speak about merit. Then Buddha said,
If someone understands and passes on even 4 lines of this sutra to another, his merit is even greater than that of the giver of treasure. Why? Subhuti, all of the Buddhas and all of their teachings of supreme enlightenment spring forth from this sutra. But Subhuti, that which are called the Buddhas and the Buddha Dharma are not real Buddhas and Dharmas. The 4 lesser vehicle realizations. Subhuti, what do you think? Kenna Srota Apanna, one who has entered the... Lo dejo ahí, porque ahora se pone más complicado. Acá está lo que dijiste al principio, que nuestro karma también es bajo. Ya. Oh, Ahí te lo va a meter más y más acá. Ah, sí, esa parte está buena. Me acuerdo de cosas. ¿Ah? No lo escuché esa parte que dijiste vos, pero lo de John Stewart me acuerdo del karma, ¿no? Yeah, la vacuidad del karma. Claro. Eso es uno de los problemas que tiene el grupo Mind Only. Por eso crearon la idea de la regla vishniana del Kunchi, porque necesitaban un lugar para poner todo el karma. No se necesita un lugar para poner todo el karma si la karma es vacua. ¿En qué sentido el karma es bajo? El proceso de causa y efecto también no existe por su cuenta, Depende de una mente que percibe causa y efecto. O sea que sin mente no hay karma. No, el Buda no tiene karma. Tiene causa y efecto, pero no se llama karma. Karma tiene la connotación en tibetano que hay ignorancia, que causa sufrimiento. Por eso le dicen the collection of merit que te dio eso, y the collection of wisdom. No le dicen todas las semillas de wisdom y todas las semillas de... Porque hay un problema si decís que el Buda tiene karma, porque karma empieza y termina, O sea empieza y que termina. después de percibir el Buda no tiene karma. No tiene karma, pero sí vive, pero sí su mente cambia. Y vive bajo la causa y el efecto, pero sin aflicciones mentales. Yep. Pero karma quiere decir movimiento de la mente. Claro, entonces Tiene movimiento de la mente. técnicamente sí, pero no se usa la palabra karma en asociada con un ser. Es decir, esto, el espiral, ¿cómo dijiste? Ascendente o descendente, ¿no? Cualquier actividad de movimiento de mente que está en el descendiente se llama karma. Sí. Pero toda cosa mueve, ¿no? Todo lo de arriba se llama accumulation of wisdom and accumulation of merit. Son movimientos de la mente que lo único que hacen es generar virtud Virtud y placer, y ya estás como así, no para, ¿ya? No empieza y termina, empieza y termina. Cambia, pero no termina con sufrimiento. ¿Ya? Por eso no le dicen karma. Para diferenciar el movimiento de la mente de un ser que está en la vida, en la última, en la ultimate reality, y uno que está en relative reality only. ¿Ya? ¿Les gustó la canción esta? Sí. Dura por un 43 Es minutos más. entretenido, no hace boom, te despertás. Pero aparte se puede entender. Y escucharon de los seres y el dar y los últimos 500 y Seputi, y van a encontrar un montón más de lo que cubrimos si escuchan el resto, y yo se los puedo share, está en YouTube. Pero sería re bueno si alguien sabe hacer kirtan. No sé si ustedes conocen a alguien hacer kirtan. Alguien que haga, no sé. Alguien que cante. Y que lo cante así, que lo copien, ¿no? En español, de las palabras de Geshe Michael, si quieren hacer una ofrenda a Argentina, ¿no? Una ofrenda desde Argentina. Ella viene Ella ahora. viene ahora y canta con una mujer. ¿Quién? Aisha. Aisha. Pero tiene que practicarlo, no es... No, porque le podemos decir lo que era. Hay que Esa practicar. chica que canta lindo. Habría que hablar y sí, estaría buenísimo. No solamente eso, Pasarlo en la- yo pongo esto por una hora
y es una meditación re profunda. Al final te lleva tan profundo que estás todo flotando. Yes. Y eso es todo. Así. Tradicionalmente, los últimos 4 stanzas, las últimas 4 líneas del sutra que la gente se memoriza, escucharon ahí que el Buda dice, si una persona se acuerda de solamente 4 líneas de esta sutra, es más poderoso que imaginarse todos los universos cubiertos de todo lo que puedes dar y darlos, ¿no? Esa virtud no es nada en comparación de comprender 4 líneas de esta sutra, ¿no? Y las 4 líneas que se acuerdan la gente o memorizan es see anything brought about by causes, as it's a star, an obstruction of the eye, a lamp, an illusion, dew, a bubble, a dream, or lightning, or else a cloud. Dice que cualquier cosa que viene como causa y efecto en este mundo que está causado es solamente como un bubble, una nube, todo eso. Esto, ¿se acuerdan? Porque cada línea tiene un meaning, ¿no? Sí, un significado. Entonces la gente se acuerda de esto, pero no sé cómo está traducido en Spanish, ¿no? Sí, está. ¿Está? Ok. ¿Quién dijo esto último que acabas de poner? Eso está en la última parte de esta sutra, ¿no? Yeah. Y de esto, el Geshe Michael agarró todas esas ideas que escucharon. Esa es la sutra, la verdadera sutra escrita. Y Geshe Michael agarró y hizo el tallador de diamantes. ¿Yeah? ¿Listo? Sí. Vamos a dedicar lo mejor. Hoy vamos a dedicar al retiro, ¿te acordás? Al retiro de Arizona y a unir la gente que se siente separada. Can we do that? Yeah. ¿Una persona? Hoy. Allá. Ayer. ¿Quién va a ser? ¿Empezamos? Sashi. Idam Guru Ratna Mandala Kamninyatayami Gyawadi Yokum Sunam Yeshe Toktokshin Sunam Yeshe Lejunwe Damba Gracias de vuelta por la oportunidad. Sorry que fue largo hoy, pero entró algo y lo que entró que crezca, ¿okay? Y que siga creciendo en esta tierra, con esta gente, en el mundo que ustedes llaman Argentina, a toda la gente que ven feliz y sufriendo, y que ustedes sean el poder que puedan crecer esto en su vida, pero lo hacen ayudando a otra gente que entiendan que su mundo verdaderamente puede ser más feliz, pero entendiendo cómo. ¿No? Gracias por conectarme a Argentina de vuelta también. Gracias.